Buenas tardes. ¿Se ve la pantalla del PowerPoint? Sí, se ve. Bien. Sí. Vamos a arrancar entonces. Bueno, hoy vamos a ver una nueva unidad que trata sobre el análisis de propuestas. En primer lugar, habíamos dicho la otra vez que de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Nacional 13.064, establece que el mecanismo para que el Estado pueda utilizar para la contratación de una obra pública es el de la licitación pública. Y en algunos casos excepcionales, licitación privada, concurso de precios o contratación directa, que eso ya lo vimos en la clase anterior que estuvieron conmigo. Ahora vamos a dedicarnos exclusivamente a la licitación pública. Cuando uno hace una licitación pública, podemos identificar dos actores principales. En primer lugar, el organismo que emite la licitación para contratar la obra, que es el Estado. Ese organismo, o sea, el Estado, asume la condición de comitente propietario. Y como yo ya les había dicho en la última clase, a veces alguien se acuerda cuáles son las obligaciones del Estado. ¿No se acuerdan? El Estado tiene tres principales obligaciones. La primera, la de tener un proyecto de la obra que va a contratar. La segunda es tener la imputación presupuestaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el monto que va a costar la obra esté considerado en el presupuesto del organismo, de manera que tenga factibilidad financiera de hacerse. Y el tercer punto es que tiene que dar publicidad a la licitación pública, ya sea en el boletín, además del boletín oficial, por los principales medios de comunicación, como ser los diarios, por ejemplo. Y habíamos dicho que en esos avisos en los cuales publicita la licitación, tienen que estar definidos qué obra se va a licitar, presupuesto oficial, día de apertura y una serie de condiciones más que la vimos en la clase pasada. Bien, esas son las responsabilidades que tiene que cumplir el Estado para poder llevar a cabo una licitación pública. Por otro lado, del otro lado lo tenemos los oferentes, que son los que están interesados en efectuar la obra, o sea, los interesados en contratar esa obra. Y esos oferentes tienen, por sobre todas las cosas, de cumplir con todos los requisitos que están enunciados en el pliego de la licitación, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Cuándo concluye el proceso de licitación pública? El proceso de licitación pública concluye cuando se elige cuál es la empresa que va a ejecutar la obra y que se considera que es la que tiene la oferta más conveniente. O sea que ¿cómo termina el proceso de licitación pública? Cuando yo defino cuál es la oferta más conveniente y resuelvo adjudicarle la obra a una determinada oferente. ¿Qué puede pasar en el proceso de adjudicación? Puede pasar que no haya ninguna oferta, que se haga la licitación pública y no haga ninguna oferta. Y en ese caso, ¿qué puede hacer el Estado? Que lo vimos también en la clase pasada. Los escucho. Tiene que llamar nuevamente a licitación. ¿Tiene que ser licitación pública lo que llame después? Y por el monto calculo que sí, no recuerdo. ¿Se acuerdan que cuando no hubo ni una oferta en una licitación pública, el Estado tiene la facultad de volver a llamar, pero ya a una licitación privada, con invitaciones? Por más que el monto sea alto, si no hubo oferta en la licitación pública, puede recurrir a la licitación privada. De la misma manera, si durante el proceso de licitación decide cambiar el proyecto o cuando se
presentan las ofertas, consideran que esas ofertas no son admisibles, el Estado puede rechazar todas las propuestas y eso no le lleva consigo ningún tipo de reclamo por parte de los que ofrecieron. ¿Está? Es como cuando yo pido presupuesto a 3 o 4 personas, me pasan los presupuestos, pero yo puedo decidir que ninguno me convence y no adjudicarla a ninguno. Bueno, el Estado puede hacer lo mismo. Puede decidir que ninguna de las ofertas es admisible y declara desierta la licitación. ¿Queda claro eso o no? Sí, profe. Bien, vamos a volver un poquito acá con cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir el oferente. Las obligaciones que tiene que cumplir el oferente están detalladas generalmente en el pliego de especificaciones particulares. Cuando yo voy a presentarme a una licitación, tengo que preparar la documentación para esa licitación. Y en la generalidad de las cosas, yo tengo que preparar una carpeta que se llama oferta técnica y una carpeta que se llama oferta económica. Dentro de la carpeta técnica van todos los comprobantes legales y administrativos que habilitan a mi empresa a ser un pretendiente de esa obra. ¿Qué es lo que va ahí? En la mayoría de los casos, los 4 elementos principales que exigen y que son causal de rechazo en el acto de apertura, bueno, partamos la base. Ustedes saben que cuando hay una licitación pública, hay un tiempo para presentar las ofertas. Una vez vencido ese tiempo, se produce la apertura de la oferta, de las ofertas, que se hace generalmente con un escribano. Bueno, entre las cosas que yo tengo que presentar, hay una carpeta que se llama carpeta técnica y que contiene todos los documentos legales y técnicos que habilitan a la empresa a ser un oferente de esa obra. Los 4 elementos fundamentales que pueden ser causal de rechazo en el mismo acto de apertura son: tiene que estar la garantía de oferta, tiene que estar el certificado de habilitación por parte del registro de constructores, tiene que estar el instrumento legal que me acredita como empresa, en el caso de sociedades, el contrato social en una copia legalizada por escribano, y después una nota donde la empresa define cuál va a ser su domicilio legal. Además de eso, generalmente en esta carpeta técnica se pide la inscripción en la Administración Tributaria Provincial, el libre deuda de ATP, o sea, la Administración Tributaria Provincial, el libre deuda de AFIP, el certificado fiscal para contratar de AFIP, la inscripción de AFIP, se pide la constancia de representante técnico, o sea, el representante técnico que de la empresa tiene que estar inscrito en el Consejo de Profesionales, se piden los 3 últimos balances, también en copia legalizada por escribano. Generalmente estos elementos que yo les dije son los que van en la carpeta técnica y es lo que generalmente piden en una licitación como documento legal y técnico para que la empresa esté habilitada. Pero no se olviden que de todos esos elementos que yo les dije, los 4 que son fundamentales y que son causal de rechazo en el mismo acto de apertura. ¿Qué quiere decir causal de rechazo en el mismo acto de apertura? Si a usted le faltan uno de esos 4 papeles, en el mismo acto de apertura se rechaza la oferta y no se abre el otro sobre, que es la oferta económica. El resto de las cosas, las inscripciones en ATP, los libres de deuda ATP, de AFIP, los balances, pueden no estar en el acto de apertura y pueden agregarse en las 48 horas posteriores al acto de apertura. Pero los 4 elementos que son fundamentales y que son causal de rechazo son la garantía de oferta, el certificado de habilitación por parte del registro de constructores, la habilitación legal de la empresa, que es el contrato social en una copia pasada por escribano,
y la fijación del domicilio legal de la empresa. ¿Les queda claro eso? Pues es muy importante porque ustedes cuando se reciban es probable que tengan que preparar algún tipo de licitación privada y siempre grábense que esos 4 son los elementos fundamentales y son los que los pueden dejar fuera la licitación en el acto de apertura. En forma paralela a este sobre que contiene la oferta técnica, que son todos los papeles legales y técnicos que acreditan que la empresa puede participar, se hace una carpeta que se llama oferta económica. En la oferta económica, ¿qué van? Van el formulario de oferta, que es un texto en el cual yo manifiesto el valor por el cual yo ofrezco la obra, es decir, si mi oferta es de 1.300.000, es una carta redactada que ya viene formulada, donde yo pongo el valor que yo ofrezco por la obra. Los cómputos y presupuestos, los análisis unitarios, presupuesto resumen, estructura de oferta, cronograma de desembolsos y plan de trabajos. ¿Sí? ¿Ustedes conocen de esta carpeta económica estos elementos que yo les dije? ¿Cómputo y presupuesto conocen o no? Sí. Presupuesto resumen. En la obra de arquitectura se le pedía que el presupuesto resumen es un presupuesto donde figuran los rubros nada más, no figuran los ítems. ¿No se acuerdan? Vamos a tener que repasar eso porque es fundamental. La estructura de la oferta donde se tallan gastos generales y beneficios. El cronograma de desembolso, que no es ni más ni menos que otra cosa que la curva de inversiones, hay que presentar la curva de inversiones también, y el plan de trabajos. ¿Sí? De estos elementos, los elementos que los pueden dejar afuera en el acto de apertura si no están, son el formulario de propuesta, la estructura de oferta, la curva de inversión, el plan de trabajos y los análisis unitarios. Esos son los elementos que los pueden dejar fuera de licitación en el mismo acto de apertura. El resto de las cosas se puede agregar en las 48 horas posteriores. Bueno, ya tanto la carpeta oferta técnica como la oferta económica se hace por duplicado. O sea que en el sobre de la licitación van 4 carpetas. 2 de oferta técnica, 2 de oferta económica. Si ustedes los análisis unitarios son muchos y no quieren presentar por duplicado, tienen la opción de agregar una carpeta más que tenga solo los análisis unitarios en copia simple, sin duplicado. ¿Alguna duda respecto a esto que les comenté? ¿Alguna duda? No. No. Bueno, se los comenté porque si bien no forma parte del tema hoy, me parece que es interesante a nivel práctico por si el día que ustedes se reciban van a necesitar seguramente preparar alguna licitación. Generalmente esto se hace muy a las apuradas, o sea, los tiempos son muy cortos porque desde que se publica la licitación hasta que se abre no transcurre más de 2 semanas y ustedes tienen que prever bien los tiempos porque, por ejemplo, el certificado de habilitación del registro de constructores se puede pedir hasta 72 horas antes de la fecha de apertura. Ustedes no lo pueden pedir después, entonces tienen que prever 4 días antes de la apertura, pedir ese certificado para que se lo entreguen a tiempo. ¿Queda claro eso o no? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto o podemos seguir? Seguimos.
Esperen porque hay alguien que está queriendo entrar, voy a habilitarlo. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de la licitación pública? Un poco también lo vimos en la clase pasada, que aseguran una competencia justa y equitativa para todos los que quieran presentarse a la licitación, que se evita el fraude y el favoritismo por alguna empresa en particular para adjudicarle una obra. O sea, el Estado, con el tema de la licitación pública, donde puede intervenir cualquiera que cumpla con las condiciones, está impedido de tener favoritismo por alguna empresa en particular. Y también se elimina la posibilidad de fraude. Se logra el mejor precio que se pueda llegar a tener a una igualdad de condiciones, o sea, exigiendo las mismas condiciones para todos, se logra el mejor precio posible y garantiza a todos los que participan la posibilidad de en todos los pasos de la licitación pública poder tener un control sobre la actividad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Todos los oferentes pueden hacer un control de la administración que emite la licitación pública, tanto en el proceso de venta de pliegos, como en el acto de apertura, como en el periodo de análisis de oferta. Todo el tiempo está habilitado para controlar ese proceso. ¿Cuál es la desventaja? Que es un proceso rígido y burocrático y generalmente lleva bastante tiempo, que generalmente, como se puede presentar cualquiera y si cumple con las condiciones mínimas, suele suceder que gente que tiene muy poco trabajo baja demasiado el precio y entonces después en el momento de hacer la obra se ve impedido hacerlo. O sea, es como que pasar un precio demasiado barato y después no puede cumplir. Y también, como yo les comenté en la última clase, aunque haya licitación pública, no es eficaz para evitar los acuerdos entre las empresas o contratistas, lo que yo les dije. Las empresas al medio se pueden poner de acuerdo para quién participa en cada licitación y de esa manera no molestarse. Ese tipo de acuerdos extraoficiales, digamos, fuera del dominio del Estado, no se puede impedir con la licitación pública porque ya estamos en el campo privado. Para evitar este tema de las excesivas rebajas, la Ley de Obras Públicas de la provincia del Chaco establece que la oferta no puede ser menor al 20% por debajo del presupuesto oficial ni mayor al 20% por encima del presupuesto oficial. O sea que acota el valor de la oferta entre un menos 20% y un más 20% del presupuesto oficial. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una obra que la licito cuyo presupuesto oficial es 10 millones, ni una oferta que esté por debajo de los 8 millones se rechaza y una oferta que esté por arriba de los 12 millones se rechaza. ¿Se entiende o no ese tema? Sí, profe. Bien. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, para la selección de... Ahora, el gran problema acá es una vez que están presentadas todas las ofertas, ¿cómo yo selecciono cuál es la más conveniente? No hay un método cuantitativo en principio para determinar, podría ser la del menor precio, pero está comprobado que la oferta más conveniente no es siempre la que tiene el precio más barato, porque se tienen que evaluar de cada oferta también las condiciones técnicas, morales, comerciales y administrativas de la empresa. O sea que cuando yo voy a evaluar las ofertas de varias empresas, tengo que poner en la balanza sus capacidades técnicas, comerciales y financieras, además del precio que pasa.
Para la evaluación de ofertas, generalmente el organismo que hace la licitación pública crea comisiones especiales para la evaluación de ofertas. Estas comisiones especiales está generalmente constituida por distintos funcionarios de la repartición. Estos funcionarios de la repartición integran la comisión de evaluación de oferta y hacen un estudio, comparación y selección de la oferta que consideren más conveniente. ¿Sí? Entonces, se crea una comisión que estudia todas las ofertas desde todo punto de vista y define cuál es la más conveniente. Sin embargo, supongamos que tenemos la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3 y la comisión de evaluación de ofertas llega a la conclusión que la empresa 2 tiene la oferta más conveniente. El Estado no está obligado a hacerle caso a esa comisión evaluadora. Puede adjudicar la obra a otra empresa que no sea la 2, por más que la comisión haya recomendado a la 2, puede adjudicar la otra que no sea la 2 si fundamenta su decisión. ¿Sí? Profe, este fundamento que usted menciona, cuando el Estado, por ejemplo, agarra y dice, bueno, yo elijo a esta otra empresa, siempre es con algo fijo, puede ser subjetivo, o sea, siempre es objetivo, precio, algo así, o puede decir... Tiene mucho de subjetividad, pero por ejemplo, la Comisión Evaluadora de Ofertas analiza las condiciones de la empresa y el precio, pero suponete que el Estado encuentra que la empresa 2 en otra repartición tiene un juicio contra el Estado. En ese caso, el Estado no puede contratar con una empresa que tenga un juicio pendiente con el Estado, o que esa empresa en otra repartición dejó sin terminar alguna obra. Entonces el Estado con esa fundamentación puede adjudicar a otros. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. ¿Cuáles son los elementos que se evalúan además del precio para determinar si una oferta es la más conveniente? Que si la empresa está en condiciones financieras de cumplir el contrato, es decir, tiene el respaldo financiero para llevar a cabo el contrato, si tienen los requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones, o sea, si tienen la capacidad técnica para ejecutar la obra, y también debe estar sometida a cada oferta a la evaluación del punto legal y ético de la empresa. O sea que, en resumen, además del precio, yo tengo que considerar la capacidad financiera, la capacidad técnica, la capacidad de equipos y los antecedentes de la empresa. Esos 4 elementos junto con el precio me van a definir cuál es la oferta más conveniente. Si realizado el proceso de selección se llega a la conclusión que hay 2 ofertas más convenientes, se puede llamar a una mejora de precio. ¿Eso qué quiere decir? A esas 2 empresas se le emite una carta donde se le pide una mejora de precio y ahí ya se define por el precio más barato. ¿Está? Bueno, lo que dice en el párrafo abajo, cuando no se hayan presentado ofertas, la repartición puede utilizar otros mecanismos aparte de la licitación pública, que son la licitación privada, concurso de precios y adjudicación directa. ¿Quedan claros eso o no? Sí, profe. Bien. Resumiendo hasta ahora, por ahí es importante que ustedes sepan que el Estado, según la Ley Nacional de Obras Públicas, se ve obligado a contratar las obras a través de licitación pública. En la licitación pública tenemos 2 partes. El Estado, que hace de propietario o comitente, que tiene la obligación de tener el proyecto, la factibilidad financiera y la publicidad de la licitación. Y por otro lado, los oferentes, que tienen la obligación de cumplir con los requisitos que establecen los pliegos. Generalmente, esos requisitos están puestos en el pliego de condiciones particulares y lo que piden que presenten en una licitación es una carpeta técnica, una carpeta
económica. En la carpeta técnica van todos los documentos legales y administrativos que habilitan a la empresa a ejecutar esa obra. En la carpeta económica van todos los documentos económicos que tienen que ver con planillas y curvas. De la oferta técnica, los 4 principales que no me tengo que olvidar: garantía de oferta, certificado de habilitación del registro, contrato social pasado por escribano y domicilio legal de la empresa. Dentro de la oferta económica, el formulario de propuesta, la curva de inversiones, el plan de trabajo, el presupuesto de resumen y la estructura de oferta. ¿Sí? Esas son las cosas que tiene que cumplir el oferente cuando hace la oferta. Esto es en la generalidad. Alguna licitación puede tener alguna característica particular. La licitación pública se considera terminada cuando el Estado decide adjudicar la obra a una determinada empresa por tener la oferta más conveniente. ¿Sí? La oferta más conveniente es un elemento subjetivo, porque más conveniente no tiene una forma cuantitativa de determinarla. Y ¿cuál es la oferta más conveniente? Es la que, evaluando capacidad técnica de la empresa, capacidad financiera de la empresa, antecedentes de la empresa y precio, consideran que es la oferta más apropiada para construir esa obra. ¿Quién se encarga de hacer la evaluación de las ofertas? Generalmente el organismo, con funcionarios de ese mismo organismo, constituye una comisión de evaluación de ofertas que determina cuál oferta es la más conveniente. Sin embargo, la decisión de esta comisión no es obligatoria para el Estado de hacer caso, digamos. El Estado puede adjudicar a otra empresa si lo fundamenta. Un poquito es eso, y bueno, las ventajas y desventajas también ya las nombramos. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿Les quedó bien claro? Vamos a suponer que sí. Sí, quedó claro. Perfecto. Bien. ¿Qué es la adjudicación? La adjudicación es el acto legal, es un acto administrativo legal unilateral por el cual el organismo o la repartición que licita selecciona cuál es la oferta más conveniente y notifica a esa persona que ha sido elegida como la oferta más conveniente y le informa de los documentos que tiene que presentar para formalizar el contrato. ¿Cómo es esto? Si se presenta empresa 1, empresa 2 y empresa 3, se hace la evaluación de la oferta, y si la oferta más conveniente es la empresa 3, el Estado adjudica mediante un acto administrativo la obra a la empresa 3 y le emite una resolución de adjudicación donde le solicita cuáles son los documentos que tiene que presentar la empresa para firmar el contrato. Ahora bien, ¿cuáles son los documentos que tiene que presentar la empresa para formalizar el contrato? En general son fundamental la garantía de contrato. Como ahora, cuando hizo la oferta, tuvo que presentar garantía de oferta. Si ahora está por hacer el contrato, tiene que presentar la garantía de contrato. El certificado del registro donde sigue teniendo la capacidad. ¿Por qué es esto? Porque entre que presentó la oferta y la adjudicación, pudo haber perdido capacidad por adjudicación de otra obra. Los libres de deuda ATP y de AFIP. Y una carta donde diga quién va a firmar el contrato, la habilitación legal de quién va a firmar el contrato en nombre de la empresa. Esos son los papeles que pide el Estado a la empresa adjudicataria para poder firmar el contrato. En caso de obras muy complejas, se puede usar el procedimiento doble llamado de licitación pública, donde en un primer llamado
se selecciona la propuesta técnica, y los que quedan preseleccionados ahí, a los que quedan preseleccionados ahí, se le pide que presenten el precio y se elige ahí el precio. Pero eso son casos de obras muy complejas y que tengan requisitos técnicos muy rigurosos a cumplir. Ahora bien, yo en algún momento, como ventaja a la licitación pública, les había dicho que los oferentes tenían la posibilidad de controlar en todo momento al organismo licitante desde el punto de vista administrativo. Y bien, eso es cierto. ¿Por qué? Porque todos los oferentes tienen la facultad de la impugnación. Si los oferentes durante el proceso de la licitación, desde el llamado de licitación, de la publicación del llamado de licitación, pasando por la apertura, la adjudicación, hasta llegar a la adjudicación, notan alguna irregularidad dentro del proceso administrativo del Estado, tiene el derecho a impugnación. ¿Qué quiere decir la impugnación? Es el reclamo para que se considere no válida la licitación. Hay 3 etapas en las cuales se puede impugnar un proceso licitatorio. Previo a la apertura de la licitación, es decir, en el periodo de que va de entre la publicación de la licitación y la apertura de ofertas, se puede impugnar si se encuentran deficiencias o defectos en el proceso. ¿Qué deficiencia o puede tener o defectos en el proceso? Que en el pliego figure alguna condición que beneficie particularmente a una empresa. Supónganse que hay una empresa que hace un tipo de estructura que solamente esa empresa la hace en todo el país. Y si el pliego sugiere o pide trabajar solo con ese tipo de estructura, está en el pliego implícitamente habiendo una preferencia o un favoritismo por esa empresa. En ese caso, los otros oferentes pueden impugnar la licitación. ¿Se entiende o no? ¿Cuándo se puede impugnar, cómo se puede impugnar la licitación y por qué entre el llamado a licitación y la apertura de ofertas? ¿Alguna duda? Profe, ¿y quién dice, bueno, esa condición es cierta y sacamos? O sea, ¿hay un proceso legal? ¿Meten abogados? ¿Cómo pasa? Y sí, a través de una carta de documento se intima al Estado a que cambie esa cláusula o dé por nulo el proceso licitatorio. Buenísimo, buenísimo. Otro momento en que se puede impugnar la licitación, en el momento de la apertura de sobres. Cuando se hace la apertura de sobres, ¿sí? Y posterior a esa apertura de sobre. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, faltaba uno de los 4 papeles principales en la apertura de sobre y el escribano dejó pasar eso y le abrió igual la oferta económica. ¿Se entiende o no? Cuando yo puedo impugnar cuando considero que otro oferente no cumplió con los requisitos pedidos. Y después de la adjudicación se puede hacer una impugnación si yo considero que el análisis cuantitativo y cualitativo que hizo la Comisión de Evaluación de Ofertas no es el correcto, que hubo un favoritismo hacia otra empresa. Eso, para que yo pueda prosperar esa impugnación, generalmente se pide que la comisión evaluadora no haya adjudicado al menor precio, salvo que haya adjudicado al menor precio y la empresa a la cual adjudicó tenga malos antecedentes o poca capacidad financiera y técnica. ¿Se entiende o no? Si uno de los que ofreció en la licitación considera que el proceso de adjudicación se hizo en forma irregular y se favoreció a alguno de los oferentes, puede efectuar una impugnación. En todos los casos de impugnación, la justicia interviene como árbitro para determinar si es válida o no esa impugnación. ¿Queda claro o no?
Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta respecto al acto de adjudicación y de las impugnaciones? Bien, de la adjudicación me gustaría que les quede grabado que cuando yo me presento a una licitación y eligieron mi oferta como la más conveniente, me lo comunican en forma fehaciente, o sea, con una nota administrativa que yo tengo que firmar el recibido y que me piden papeles de la empresa para firmar el contrato y que se acuerden cuáles son los papeles, que es la garantía de contrato, libre de deuda AFIP, de ATP, el certificado de habilitación renovado por parte del registro, porque esas son cosas que le va a tocar hacer el día que entren a trabajar a una empresa. ¿Sí? La impugnación también es importante, pero seguramente las impugnaciones siempre quedan en manos, salvo que sea la empresa de ustedes. Generalmente no lo hace el personal de la empresa. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Bien, bueno, acá habla otra vez los sistemas de licitación y lo que yo les puedo decir enfocando los sistemas de licitación en la adjudicación, que a pesar de considerar el precio, hay todos los otros elementos, tanto la capacidad financiera como la capacidad técnica, como los antecedentes, son elementos que se evalúan en forma cualitativa. Y como se valoran en forma cualitativa, son susceptibles de ser arbitrarios. Entonces, ha sido objeto del estudio cuál es, si hay una forma más determinística de adjudicar una oferta o de elegir cuál es la oferta más conveniente. Es decir, si hay una forma de adjudicarlo a través de un proceso matemático y surgen dos posibles sistemas para adjudicar las licitaciones. Uno es el sistema de licitación por tablas, donde esto se aplica en licitaciones donde el Estado no presenta un proyecto totalmente definido, sino pautas que son inamovibles, como por ejemplo, el Estado dice, yo voy a hacer una escuela y establezco que el plazo de obra va a ser de tantos meses, que va a usar el sistema constructivo tradicional y una tabla donde se indican todos los ítems que tienen que intervenir en la obra y definir si va a ser techo de chapa, si va a ser revoque grueso, revoque fino, qué tipo de piso. Y en función de todos esos datos que les dan, cada oferente presenta su propio proyecto. Obviamente, uno de los datos que le tienen que dar es la cantidad de metros cuadrados que tiene que ser la escuela. Entonces, el Estado, cuando hace la licitación, entrega como datos el plazo de obra, el sistema constructivo, los metros cuadrados y todos los ítems que van a intervenir. Así, cada oferente tiene que ajustarse a esas tablas y presentar un proyecto. En ese caso, generalmente tiene tanto peso el precio en la definición de la oferta más conveniente como el proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos o no? Sistema de licitación por tabla, el Estado no define, no hay planos, en la licitación no hay planos definidos. Sí hay definido el plazo de obra, el sistema constructivo que se va a usar, los metros cuadrados y los ítems que van a intervenir. Pero a partir de ahí, cada empresa presenta su proyecto. Y entonces la oferta más conveniente va a ser aquella que tenga el proyecto más ventajoso con el menor precio. ¿Se entiende eso o no? Sí, ingeniero. Sí. Pasamos ahora a otro sistema de licitación que se llama doble promedio. Supónganse que
en el proceso licitatorio se presentan varias empresas que están en condiciones más o menos parecidas en cuanto a antecedentes financieros, técnicos y antecedentes de la empresa. Generalmente adjudicar al menor precio es un poco riesgoso, porque ya les dije, la empresa puede estar pasando por un periodo de muy poco trabajo y con tal de ganar la obra, pasa un precio que después no va a poder cumplir. Entonces surge el sistema de la licitación de doble promedio, que es el de que la oferta más conveniente sea aquella donde el precio esté en un valor medio, ¿sí? ¿Cómo se utiliza eso? Se suma, supónganse que a la licitación se presentan 6 ofertas, hay 6 oferentes, ¿sí? Cada oferente va a presentar un precio. Se saca el promedio considerando esas 6 ofertas y el presupuesto oficial, o sea, el promedio de 7 ofertas. Las 6 que se presentaron y el presupuesto oficial. Eso me va a dar un valor promedio. Cuando tengo el valor promedio, se define un porcentaje de acotación, que generalmente se define en el pliego. Supónganse un 12%. Entonces, ese valor medio yo le sumo más 12%, menos 12%. Y veo qué ofertas quedan dentro de ese rango, entre menos 12% y más 12%. ¿Sí? Ahí ya es probable que en vez de 6 ofertas ya me queden 3, que las otras 3 queden eliminadas. Con esas 3 saco un nuevo promedio y defino otra vez un entorno por arriba y un entorno por abajo, que en la segundo promedio ya tiene que ser menor. Si la otra vez fue el 12, pongo el 7. Entonces ese valor promedio le sumo un 7% y le resto un 7%. Y veo cuáles me quedan. Es probable que me queden 1 o 2 ofertas. Y de las que quedan, elijo la más barata. ¿Sí? Todo esto suponiendo que las 6 ofertas cumplan con todas las condiciones que exigía el pliego. O sea que esto lo puedo hacer con ofertas que cumplan con todas las condiciones exigidas con el pliego, es decir, que estén en condiciones de igualdad en ese sentido. Pero como esto desde el punto de vista teórico es un poco más difícil de explicarlo, vamos a verlo desde el punto de vista de un ejemplo. Supónganse que vamos a cotizar el precio de una oferta. O sea, está desde el llamado a licitación y hay que pasar solo el precio. Una opción es adjudicar a la que presentó menor precio en igualdad del resto de las condiciones. Pero como yo les dije, ahí se corre el riesgo que alguna empresa se haya bajado demasiado el precio por la falta de trabajo y que después no pueda cumplir. Entonces, si queremos aplicar el sistema doble promedio, vamos a suponer que tenemos 7 ofertas. La oferta 1, 1,5 millones, oferta 2, 2,300,000, oferta 3, 1,800,000, oferta 4, 1,200,000, oferta 5, 1,700,000, oferta 6, 1,400,000, oferta 7, 1,900,000. Yo a estas 7 ofertas le agrego el presupuesto oficial que vamos a considerar que era de 1,550,000 pesos. Entonces, sacando el promedio de estas 8 ofertas, las 7 que se presentaron más el presupuesto oficial, y acá les hago hincapié porque cuando se les presenta en un examen este problema, generalmente tienden a sacar el promedio de las 7 ofertas, y no, tienen que sacar el promedio de las 7 ofertas más el presupuesto oficial. Y así establezco que el primer promedio es 1,668,750. Establezco un rango en variación del 12%. Entonces acá multiplico el promedio por 1,12, me da 1,869, y el margen inferior, que es el promedio, por 0,88, o sea, restándole el 12%, me da 1,468,500.
Analizo qué ofertas quedan entre 1.468.500 y 1.869.000. Y veo que las ofertas que quedan son la 1, la 3 y la 5. Acá ya no pongo el presupuesto oficial. Saco el promedio de las que quedan. Este es el promedio, 1.666.667. Y establezco el entorno de variación, que en este caso es un entorno menor del 12%, que va a ser el 7%. Multiplico por 1,07 y multiplico por 0,93. Me dan el margen superior y el margen inferior del segundo promedio. Y veo que la única oferta que está entre esos márgenes es la oferta 5. Por lo cual yo resuelvo adjudicarle la oferta 5 con 1.700.000, que no es la más barata, sino que es la que cumple el proceso del doble promedio. Y si ustedes van a ver ahí que es un valor promedio entre las ofertas que se hicieron. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Si ustedes me preguntan ese valor para el primer promedio del 12% y para el segundo del 7%, figura en el pliego, porque ya en el pliego debe estar especificado que la elección de la oferta más conveniente se va a hacer por el sistema doble promedio, tomando para el primer promedio 12% y para el segundo promedio 7%. Eso ya figura en el pliego licitatorio. Profe, ¿ahí corta? O sea, ¿es 2 veces nomás, no? 2 veces nomás, doble promedio nada más. ¿Esto se hace? Sí. ¿Sí? Hay muchas licitaciones que se hacen. ¿Sí? Es de aplicación. No muy frecuente, pero es de aplicación. Generalmente, en la mayoría de las licitaciones que se manejan en la provincia, se adjudica entre todos aquellos que cumplen con las condiciones exigidas por el pliego, se adjudica al valor más bajo. Que eso no está bien. Así también después surgen problemas en todos los organismos, hay un montón de horas sin terminar por haberle adjudicado a la oferta más baja. Porque como yo les dije, hay algunos que por falta de trabajo tiran muy abajo el precio y después no pueden cumplir. ¿Se entiende eso o no? No, profe. O sea, lo que usted dice es que hay licitaciones donde le dan al más bajo y después no puede cumplir, entonces intentan hacerlo así, ¿o cómo es? No, lo que yo digo es que en la mayoría de las licitaciones públicas que hay en la provincia, del Instituto de Vivienda, por ejemplo, se adjudica el precio más barato. Es muy difícil adjudicarle a un precio que no sea el más barato, hay que justificar muy bien para cubrirse legalmente. Entonces adjudican al precio más barato. Y como estamos atravesando una etapa, nuestro país pasa continuamente por crisis de recesión, por falta de trabajo hay algunas empresas que presentan, primero definen el precio y después estudian la obra. De entrada dicen, bueno, yo voy a bajar el precio un 19% y presentan su oferta un 19% por debajo y acomodan todos los otros números a que sea el 19% por debajo. El Estado las contrata por ser el precio más barato y después hay muchísimos casos de ese tipo de empresas que no pueden cumplir con la obra, que abandonan la obra y rescinden los contratos. Entonces eso es un perjuicio para el Estado. ¿Se entiende o no? Sí, ahí está perfecto. ¿Se entiende? Bien. Yo les había dicho que en el proceso de selección de ofertas, lo más normal es que se cotice solo el precio. Pero hay algunos otros casos en que aparte del precio se ofrece el plazo, donde el plazo de obra no está puesto en el pliego de la licitación. Entonces uno tiene que cotizar precio y plazo. En otros se puede cotizar precio, plazo y financiación.
En otro caso, precio, plazo, financiación y proyectos. Y también se le puede agregar el terreno. El proceso de selección de oferta va cambiando. En el apunte están detallados todos los casos. Nosotros vamos a ver el que si se ofrece solo precio, que ya lo vimos, cuando se ofrece precio y plazo, y cuando se ofrece precio, plazo y financiación. Vamos a ver en el caso de que se ofrezca precio y plazo. Si yo, como empresa, aparte de definir el precio por el cual voy a hacer la obra, tengo la posibilidad de decidir en qué plazo la voy a hacer, deberá haber algún modo para que el que evalúa las ofertas le otorgue un peso o vea cómo analiza el tema del plazo, cómo influye el plazo. Y para incluir la influencia del plazo, lo que se hace es considerarse cuál es la renta de la obra cuando esté terminada. ¿Qué quiere decir eso? Supónganse que la obra sea un barrio de 20 viviendas. El Estado deberá definir a partir del primer mes después que se terminó cuánto por mes el Estado se está ahorrando de renta. Supónganse, eso en el pliego tiene que figurar, que el Estado considera que por cada mes que se termine antes se beneficien 50.000 pesos y que la inflación va a ser de un 20%, eso referido a los mayores costos. Entonces, si yo tengo dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2, la empresa 1 ofrece hacer la obra por 1,5 millones y tarda 12 meses. Y la empresa 2 ofrece hacerla por 1,800,000 más cara, pero tarda 9 meses. ¿Sí? Entonces, la empresa 2 tendrá como ventaja sobre la empresa 1 el hecho que termina 3 meses antes. Entonces yo le tengo que poner un valor a esos 3 meses antes que la empresa termina. Entonces 3 meses por la renta mensual me da 150.000 pesos. Entonces yo deberé recargar a la que tarda más los 150.000 pesos o restar a la que tarda menos. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque la oferta se vuelve 150.000 pesos menos barata si tarda 3 meses más. ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Sí? Y si yo considero la inflación, la oferta 1 que la hacen 12 meses va a tener una variación de costo de 150.000 pesos y la oferta 2 va a tener una variación de costo de 135.000, que eso también se lo tengo que sumar. Sumando todo me va a quedar que la oferta 1, que originalmente era 1,5 millones, tiene una suma de 150.000 pesos por terminar 3 meses después y de 150.000 por el costo financiero o los mayores costos de esos 12 meses. Y la empresa 2 va a tener el costo original que pasó 1,800,000 más 135.000 pesos que va a ser la variación de costos que va a representar al hacerla en 9 meses. Fíjense que aún considerando que tarda 3 meses más, la oferta 1 sigue siendo más conveniente que la oferta 2. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende cómo se hace el análisis de oferta? ¿Se entiende? ¿Eh? Sí, profe. Sí, se entiende. Si hay alguna duda me dicen, porque esto es un procedimiento, es más un trabajo de práctico de teoría. ¿Se entiende o no? Yo al cotizar precio y plazo debo a ponerle un peso o un valor al plazo. ¿Y cómo lo hago? A través de considerar la renta, que significa anticiparme en la obra, y la variación de costo que va a tener de acuerdo al plazo que yo presento.
Evidentemente, la que tiene menos meses tiene menor costo financiero, pero aún así no logra compensar la diferencia del precio. ¿Se entiende? Profe, lo que yo no entiendo es el cálculo cuando hace los mayores costos. Usted multiplica por el porcentaje, que es la inflación anual, después multiplica por el plazo y después el 2 abajo, no sé dónde sale. Eso es forma de interés simple, fíjate. Ah, ahí entendí. Sí, es una fórmula de interés simple, tenés que fijarte, es una fórmula de la contabilidad, digamos. En realidad, lo que te dicen ciertas palabras, si en mayor costo de 20% anual, si vos la desarrollás la obra en forma progresiva durante 12 meses, te impacta en el 10%. Eso es lo que te dice la fórmula del interés. ¿Me entendés o no? Sí, sí, ahí entendí. Y bueno, y si aparte de eso, de ofrecer precio, plazo y precio y plazo, también tengo ofrecer financiación, yo en la oferta diré, primero, en el pliego tiene que figurar cuál es el plazo que me pide financiar el Estado, ¿sí? Es decir, en el pliego debe decir, el Estado pide que se financie durante 3 años, ¿sí? Y tiene que poner el porcentaje anual que va a cobrar de interés. En ese caso, a las columnas anteriores, o sea, acá le puse mayores costos, debería agregar una columna más que diga costo de financiación antes de sumar todo. Acá, para simplicidad, pusimos el costo de la financiación, pero no pusimos el del plazo acá. ¿Se entiende o no? Este es un ejemplo como si solo se ofrece precio y financiación, no está puesta la influencia del plazo. Si tienen las tres cosas, tienen que sumar esta tabla a la anterior. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y acá fíjense que acá la forma no aparece el 2 porque hasta acá está considerado que el Estado me va a pagar el total a los 3 años, no en forma progresiva. Entonces no se divide por 2, porque no lo va a hacer en forma progresiva, sino que me va a pagar el total a los 3 años. Entonces el 15% se aplica sobre los 3 años. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, acá en este caso, debido al interés financiación, la oferta 2, que era la más cara, se vuelve la más barata. ¿Por qué? Porque puso un interés mucho más barato. Que les quede bien en claro que este es un ejemplo, lo que está acá es un ejemplo donde se ofrece precio y financiación. Si aparte se ofrece plazo, tienen que sumar estas dos columnas a esta columna y tienen la influencia de las dos cosas. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, y finalmente, con esto terminamos la forma como se evalúan las ofertas. Vimos en el proceso de licitación pública qué se le exige a cada uno, al que hace la licitación y al oferente. Vimos la documentación principal que hay que presentar en una licitación. Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta que es un trabajo que hay que hacerlo bajo presión porque es como una entrega de arquitectura. Tenés muy pocos días para hacer todo el trabajo, entonces tenés que tener todas las luces prendidas en esos días. ¿Se entiende o no?
Vimos cómo se elige la oferta más conveniente, que no siempre es la menor precio, vimos el sistema doble promedio y vimos estas 4 alternativas de evaluación de oferta que están descritas en el apunte. Yo leí las 3 primeras, ustedes tienen que ven en el apunte las 2 últimas. Todo esto para obras públicas. En el caso de obras privadas, generalmente no se recurre a una licitación pública. Generalmente lo que sucede es que en la obra privada, el comitente o el dueño pide 2 o 3 presupuestos y termina adjudicándole al que le tenga más confianza, al que conozca más, porque generalmente el que se va a hacer una obra privada, se va a hacer una casa, por ejemplo, pone mucho más en peso el hecho de tener confianza en la persona que le va a hacer el trabajo. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? Lo único que me faltaría agregarle que en el caso particular de obras viales hay algunas otras cosas que tener en cuenta cuando se hace la evaluación de la oferta. Hay que tener en cuenta los antecedentes de obra ejecutadas en ejecución similares a la obra que se licita. Es decir, si yo estoy licitando un tramo, una ruta, deberé tener qué antecedente de obra ejecutada en ejecución tiene de ese tipo de rutas, y no solo los antecedentes en cuanto a obras, a rutas similares, sino a longitudes determinadas. Si yo estoy licitando 40 kilómetros de rutas, tendré que ver qué antecedente tiene cada empresa en esa magnitud de obra. Lo mismo en cuanto a la topografía, si la empresa, si la obra, la ruta se va a hacer en un relieve que es montañoso o ondulado, la empresa deberá tener experiencia en ejecutar en ese tipo de obras viales donde hay pendientes, es decir, no son totalmente llanos. Deberá tener antecedentes de ejecución de obras similares en cuanto a lo climático también, antecedentes cómo anduvo en el cumplimiento de plazo en obras similares, la cantidad de equipo que dispone para la obra, y hay que hacer la distinción, aquellos equipos que son propiedad de la empresa, los que alquila y los que va a comprar para esa obra, y ver en qué estado están los equipos que van a hacer la obra. Como ven, en el caso de las empresas constructoras viales que van a hacer obras viales, es muy importante el tema antecedente en obras similares, tanto en longitud como en topografía, como en condiciones climáticas similares. Y es muy importante la cantidad de equipos de los que disponga. En base a todo esto, sumado todo esto al precio, se elige cuál es la oferta más conveniente. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda al respecto? No, profe. No. Bien. Terminado el tema, vamos a hablar un poquito de la organización de la materia. Ustedes en las próximas 2 semanas, o sea, entre el día, hoy es 4, el 11, entre el 11 y el 18 de junio, van a terminar el dictado de la materia, tanto teórico como práctico. El día 25 de junio es el parcial, el segundo parcial. Y ese parcial tenemos la particularidad que no lo podemos mover porque es la última semana del cuatrimestre. El día 25 termina el cuatrimestre. A lo sumo, si ustedes tienen algún problema, podemos moverlo un día para adelante o un día para atrás. Pero solo eso, pero no lo podemos cambiar de semana. Los recuperatorios, quiero que les quede bien claro que no pueden recuperar. Ustedes tienen 2 recuperatorios, pero de un solo parcial. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que salieron mal en los 2 parciales no tienen posibilidad de recuperar una vez cada uno. Pueden recuperar un parcial 2 veces. No es lo mismo que recuperar una vez cada parcial. ¿Se entiende eso o no? Sí, se entiende.
Sí, sí. Y lo otro que yo le quería decir, que para terminar aprobando la materia por promoción, hace falta aprobar con más de 75 los 2 parciales o sus recuperatorios y aprobar un coloquio integrador que abarca tanto la teoría como la práctica de la materia. Este coloquio integrador tiene por finalidad evaluar cuáles son los conocimientos teóricos y prácticos con los cuales ustedes llegaron al final de la materia. ¿Sí? Quédense tranquilos que si ustedes tuvieron tanto la teoría como el práctico para las dos parciales, van a poder aprobar ese coloquio. ¿Sí? Pero aquel que tanteó y estudió una parte sí, una parte no, es probable, ya nos ha pasado el año pasado, que han aprobado los 2 parciales y después en el coloquio integrador no les va bien. ¿Por qué? Porque el coloquio integrador abarca toda la materia, tanto la teoría como el práctico. Si bien no son preguntas muy profundas, de temas muy finos, tienen que tener un conocimiento global de todos los aspectos de la materia. ¿Se entiende o no? Y ese coloquio se toma en la semana subsiguiente a la terminación del cuatrimestre. Para los que aprueben los 2 parciales, ese coloquio va a ser entre el 25 de junio y el 2 de julio. Que ya nos vamos a poner de acuerdo cuál va a ser la fecha, pero va a ser entre el 1 y 2 de julio el coloquio para los que aprueben de una vez los 2 parciales, que generalmente son muchos. ¿Queda claro eso o no? Profe, ¿el coloquio es recuperable? Te diría que no. El coloquio, a ver, no aprobar la promoción, pero cuando te presentás a rendir, rendí nuevamente la teoría nomás, no rendí el práctico. ¿Se entiende o no? Claro, o sea, si promocionaste entre comillas la materia y saliste mal en el coloquio, tenías que presentarte un final, pero rendir solo teoría. Exactamente. ¿Queda claro? Y lo que tienen que vigilar ustedes, cada uno de ustedes, es que si bien ustedes han estado en condiciones de regularizar la materia, de cursar la materia, ustedes tienen una serie de correlativas para cursar la materia. Al final del cuatrimestre tienen que llegar con las condiciones para aprobar la materia, que son distintas. Ya nos pasó muchas veces que hay alumnos que aprobaron los 2 parciales, pero no están en condiciones de aprobar la materia porque les falta alguna correlativa. ¿Queda claro eso? No, preocúpense por eso, porque si no, nosotros no los podemos pasar en el listado de promoción. Ya veremos si hay algún caso de eso, cómo lo solucionamos. ¿Queda claro? Profe, en el caso de que haya alguna coincidencia el 25 a la tarde, las otras opciones pueden ser rendir el 25 a la mañana o el 26 a la mañana, 26 cada sábado. Por eso, en un ámbito de más un día o menos un día, se puede hablar, pero tienen que ponerse de acuerdo todos. ¿Sí? Es viernes 25 de junio, puede ser el jueves 24 o el sábado 27, o el sábado 26, no hay problema, durante todo el día, pero tienen que ponerse ustedes de acuerdo. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, queda claro. Me llama la atención que solamente Gabriel Martínez habla, el resto parece que se conectó y se fue de paseo. Parece que están de paseo porque siguen sin contestar. No, estamos acá. Estamos. Bueno, hay 2 que están, el Estamos, resto... ingeniero, estamos. Estamos atentos. No, y si no están, los que pierden son ustedes, te digo. Bueno, estamos entonces. Ahora a las 18 va a seguir el práctico con el ingeniero alumni. Mientras, estamos de recreo.
Sí, si quieren nos conectamos 17:30, 17:45. Yo dejo conectado acá, ¿sí? Como ustedes estén de tiempo, quieren largar a las 18, largamos a las 18. Vamos a hacer 20 minutos, no sé qué dice el resto. Sí, yo menos cuarto estaríamos, ya que terminó temprano, digamos, la clase. Sí, mejor eso. Sí, sí. Imaginen, ¿por qué les digo? Digamos, porque damos el práctico, lo damos rápido y estaría bueno que todas las dudas que ustedes tengan con respecto a algunas cuestiones de operación y demás historias las planteen, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, yo los dejo entonces. Hasta la próxima. Hasta el próximo Gracias, Marcel. Chau, chau. Chao, chao. El próximo viernes los voy a hacer hablar de a uno a ver si están realmente.